Bueno, muy buenas tardes. Espero que me estén viendo del otro lado. Vamos a iniciar esta presentación sobre manejo de la crisis, o como verán ahí en la presentación, más bien el manejo de la incertidumbre que las crisis provocan, ¿sí? Las crisis son como las enfermedades, es decir, hay factores etiológicos que pueden provocarlas, y depende de cada persona y el momento de la vida en que esta crisis lo ataque, podrá caer enfermo a esta crisis o no. Es decir, vamos a poner un ejemplo de estos días con el Mundial. Obviamente el estado general de México con el empate, con el triunfo ante Alemania, genera una buena onda, digamos, en todo ese país, que los hace un poquito más inmunes en general a las depresiones o a los malos pensamientos o cualquier tipo de crisis. Por el contrario, en Alemania va a estar pasando justo al revés, ¿sí? Es decir, los factores emocionales, hasta inclusive un partido de fútbol, puede ayudar o facilitar que se genere una crisis o todo lo contrario. Argentina es un país que permanentemente tiene crisis. En el sector agropecuario se agregaron durante muchos años otras crisis de carácter político, y a eso hay que agregarle las crisis habituales relacionadas con el riesgo del negocio, tanto el climático como el de los mercados, que son dos cuestiones casi inmanejables para nosotros. Como vamos a ir viendo en esta hora de presentación, una cosa es la crisis en sí, que muchas veces es inmanejable. Un terremoto provoca una crisis, un maremoto provoca una crisis, una corrida bancaria provoca una crisis. Y otra cosa es el manejo de la incertidumbre, que es cómo impacta esa crisis en nosotros, ¿sí? Por eso esta charla, más bien que al manejo de la crisis, que es inmanejable, está destinada al manejo de la incertidumbre, que eso sí es algo que dentro de todo, un poco con ganas, pero también con algunos conocimientos, podemos manejar. Me presento, como hago siempre antes de una videoconferencia, de cualquier otro tipo de curso. Soy veterinario, luego hice un máster en Marketing y Management, escribí los libros que son de referencia en el sector y dirijo una consultora desde 1994, el Foro Latinoamericano de Marketing Agropecuario, que me va llevando por toda Latinoamérica dando mis cursos hasta el momento para más de 450 empresas de 15 países. Vamos directamente al tema que nos ocupa hoy, que por eso les decía que más que estar hablando de crisis, lo vamos a dedicar al manejo de la incertidumbre. Vamos a dejar al final de la reunión unos minutos para preguntas si las tuvieran, ¿sí? Bueno, para hablar de incertidumbre primero tenemos que hablar de crisis, ¿sí? Y básicamente esto es una crisis. Algo, ¿sí?, que nos dificulta la vida en mayor o menor grado, o que pone en peligro determinado proceso, determinado negocio, determinado cultivo, determinada idea o lo que fuera. O sea, algo que nos saca de las vías, para decirlo en criollo, algo que nos complica la vida. Esta foto es de un grupo de chicos de entre 18 y 21 años, uruguayos, que hace unos 40 años cayeron en los Andes producto de un accidente de aviación. Estas fotos del día 6 o 7, si mal no recuerdo, están a unos 25 grados bajo cero. La mitad de los pasajeros han muerto, están en la mitad de la cordillera de los Andes, prácticamente sin víveres, y obviamente mucho más cerca de la muerte que de otra cosa, y sin embargo 5 de ellos están sonriendo para la foto, ¿sí? De alguna manera esto marca lo que es que hasta ese momento este grupo, dentro de todo, estaba pudiendo manejar la incertidumbre a pesar de la enorme crisis por la que estaban pasando. ¿Por qué pongo este ejemplo así de entrada? Bueno, porque quiero separar la magnitud de la crisis con la magnitud de la incertidumbre que podemos sentir. Es decir, nosotros podemos manejar, y mucho mejor si es en equipo,
porque si en ese avión hubiera sobrevivido uno solo, difícilmente se hubiera podido sacar una foto sonriendo. Nosotros podemos manejar la incertidumbre, es decir, cuánto sufrimos por la crisis que estamos atravesando. Eso es manejable. Entonces, lo interesante de esto es que sea la crisis que sea, tenga la magnitud que tenga, tenemos armas emocionales y racionales para manejarlas si así lo queremos hacer. Por el otro lado, otra cosa que quiero marcar con esta foto es que los argentinos nos quejamos de las crisis, pero la realidad es que tenemos muchas crisis, pero mini crisis, por decirlo de alguna manera, salvo excepciones. Es decir, no participamos en guerras, no tenemos terrorismo dentro del país, no tenemos ejércitos extranjeros atacándonos, no tenemos grandes problemas climáticos. No quiero llegar al extremo de decir que nos quejamos de llenos, pero la realidad, si somos un poquito autocríticos, es que tenemos cierta tendencia a ahogarnos en un vaso de agua. Conozco el sector agropecuario, lo comparto con ustedes, estoy en este sector trabajando desde hace 29 años, desde 1989, por lo cual me han tocado de cerca, no soy un psicólogo que vive en Puerto Madero y habla del campo sin conocerlo. Inclusive tengo una pequeña chacra y viví en el interior del país bastantes años, por lo cual me hago cargo de lo que digo, de que tenemos crisis permanentes y hemos sido un sector atacado por casi todos los gobiernos, pero no tienen la magnitud de las crisis que por ahí sufren otros países. En algunos casos, de manera puntual, como puede ser un terremoto en Chile o en México, y en otros casos de manera permanente, como pueden ser en Siria, en Palestina, en países que están siempre en guerras o en hipótesis de guerra, ¿sí? Bueno, así se produce una crisis por factores externos, la economía, los mercados, etcétera, y también por factores internos, ¿sí? Que pueden tener que ver con nuestra propia vida, independiente del país en el que estemos o la situación en la que nos encontremos fuera de nuestra familia o de nuestra propia persona. Entonces, el primer mensaje sería que los factores externos son imprevisibles en general y además no podemos hacer nada contra ellos, y que sí nos concentremos en los factores internos, porque estos sí, dentro de todo, por lo menos algunos de ellos, los podemos manejar. Probablemente tenemos una enfermedad grave o terminal, no lo vamos a poder manejar, pero hay cantidad de factores que nos generan crisis que sí los podríamos manejar, y vamos a ir viendo cómo a lo largo de esta videoconferencia. Esa crisis deriva en una incertidumbre. ¿Y qué genera la incertidumbre en el común de los seres humanos? Bueno, esas tres cosas que ven ahí abajo: dudas, temores, es decir, empezar a ver si el camino por el que vamos es el correcto. Ahí actúa la ansiedad. Fíjense, tenemos dos ejemplos bastante recientes, ¿no? Uno relacionado con el Mundial, ya estamos cambiando todos los equipos, la mitad del equipo, de un partido para el otro, por las dudas, por los temores de para dónde vamos, y también con esta corrida del dólar que ha habido en el último mes y medio, que ya costó 3 o 4 ministros, ¿sí? Entonces, y no son tampoco crisis, una es un deporte, es decir, que no cambia nada en nuestra vida salvo el humor, y la otra tiene que ver simplemente con una actualización del valor de una moneda, digamos, no es algo terrible, no hay muertos, ni nada por el estilo. Sin embargo, estamos llenos de dudas, de temores respecto al gobierno, respecto al gabinete económico, respecto a qué va a pasar el mes que viene con el país, si va a explotar todo, y agreguémosle a eso el fenómeno San Paoli, ¿sí? Bueno, eso es lo primero que produce la incertidumbre, dudas, temores, etc. Eso lleva a la indecisión, de nuevo, lo mismo que está pasando. ¿Para dónde arrancar? ¿Para dónde arrancar? Esa indecisión en algunos casos llega a paralizarnos, lo que es absolutamente riesgoso. Imagínense, volvamos a esta foto, si esta gente, en vez de buscar cómo salir de esta situación, porque de hecho no los rescataron, tuvieron que autorrescatarse,
para los que no conocen la historia, estuvieron 72 días en la montaña, fueron muriendo, fueron teniéndose que comer a sus propios compañeros que iban muriendo, y 2 de ellos, alrededor del día 60, salieron caminando, cruzaron la cordillera, encontraron un arriero, el arriero habló con el ejército chileno, y el ejército chileno los rescató 1 o 2 días después. O sea, pasaron 72 días dependiendo de ellos mismos y haciendo una cantidad de desarrollos de supervivencia para poder pasar esos 72 días en condiciones que los médicos y los científicos al día de hoy dicen que simplemente es imposible lograrlo. Bueno, estas 2 primeras cosas, las dudas, temores y la indecisión, si se prolongan en el tiempo, llevan a la ansiedad primero y a la depresión después, por lo cual acá la clave es concentrarnos en manejar la incertidumbre. Por la gente que veo en el listado de participantes, calculo que debamos tener un promedio de edad de 30 a 40 años y probablemente nunca se hayan preocupado, digamos, técnicamente con una lectura o con algún curso sobre el manejo de la incertidumbre. Bueno, realmente es algo para prestarle mucha más atención de la que se le presta habitualmente. La manera simple de manejar la incertidumbre, la más conocida en el mundo, es empastillarse, ¿sí? La gente, en vez de aprender a manejar la incertidumbre, aprende a sacar una pastilla del blister y tomarse algún calmante 1, 2 o 3 veces por día, las que haga falta, para que el calmante se ocupe de la incertidumbre. Bueno, una noticia interesante para los que no conocen del tema es que, además de ocuparse el calmante de su incertidumbre, se pueden ocupar también con algunas técnicas de disminuir esa incertidumbre, ¿sí? Esto básicamente es la incertidumbre. La falta de seguridad, de confianza, de certeza de lo que fuera, ¿sí? Que genera una inquietud, un estado de incomodidad o lo que fuera. La incertidumbre es también esto de no saber qué puede pasar más adelante. Ambas cosas son muy complicadas para el día a día y para el manejo del estrés. Ahora, releamos la definición de incertidumbre, que es la falta de seguridad, de confianza o sobre todo de una palabra que le vamos a prestar mucha atención, que es certeza. Estamos en un negocio del agropecuario donde las certezas no existen. Si estuviéramos de empleados bancarios, tendríamos prácticamente la certeza de que todos los días vamos a llegar al banco, todos los días va a estar en el mismo lugar, todos los días de lunes a viernes lo van a abrir y todos los días vamos a estar cierto horario adentro de ese banco. Y salvo que ocurra un atentado, un terremoto o un asalto con toma de rehenes, casos que son por ahí 1 en 10.000, no va a pasar nada raro en todo el día. Y hay bastantes situaciones laborales o empresariales que corren con esa certeza a su favor. Nuestro negocio es todo lo contrario. Ahora voy a dar algunos ejemplos más ilustrativos. Pero empecemos por entender que nuestro negocio no tiene certezas, por lo cual es un negocio basado en la incertidumbre y que tenemos que saber manejar la incertidumbre para no volvernos locos. Obviamente, todos los seres humanos preferimos la certeza antes que la incertidumbre, saber qué va a pasar. A veces vemos películas que ya vimos y eso de alguna manera es un trabajo de certezas. Vemos una película que ya vimos y nos relaja porque ya sabemos el final. Y eso genera una sensación de alivio, de tranquilidad. Es como cuando vemos un partido que supuestamente deberíamos ganar fácil por la diferencia entre las formaciones o los equipos, uno lo ve más tranquilo. Antes de Argentina-Islandia, uno estaba más tranquilo de ver Argentina-Islandia que si era Argentina-Alemania o Argentina-Croacia. Bueno, desgraciadamente la certeza demostró que no era tal, pero cualquiera de nosotros decía, bueno, con Islandia, tranquilos, ¿sí? Bueno, si hubiera sido empezar el Mundial jugando con Brasil o con Alemania, hubiera sido totalmente diferente. Porque el cerebro reacciona de una manera afirmativa, de una manera satisfactoria ante la certeza, y hace todo lo contrario frente a la incertidumbre. ¿Por qué funciona?
Mira, ¿por qué funciona eso de esta manera? Bueno, por una cuestión muy simple, y que es la siguiente. En la época de las cavernas, cuando el hombre estaba en el medio de la montaña, ¿sí? O de las llanuras, o de lo que fuera, pero en el medio de la naturaleza, en cuevas, para sobrevivir tenía que estar permanentemente atento, permanentemente, si se quiere, asustado, temeroso, para que no lo sorprendiera un animal y se lo devorara, o para que no lo sorprendiera un frío fuerte o la noche, o un sol abrasador y lo matara. Por lo cual tenía que estar temeroso todo el día, ¿sí? Para sobrevivir. En esa época la incertidumbre garpaba, por decirlo de alguna manera. En ese momento la incertidumbre sumaba, ¿sí? Te permitía mantenerte vivo. El hombre hizo muchísimos adelantos, muchísimos progresos para ir sacándose esa incertidumbre de encima. Inventó el aire acondicionado para evitar la incertidumbre calor, inventó el techo para evitar la incertidumbre lluvia, inventó las paredes para evitar la incertidumbre que cualquier animal o ladrón pudiera entrar para protegerse del frío, inventó la tarjeta de crédito contra la incertidumbre de llevar efectivo en el bolsillo, inventó las vacunas contra la incertidumbre de las enfermedades, etcétera, 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 y de a poco nos fuimos blindando ante muchas incertidumbres, sobre todo las relacionadas con la naturaleza, ¿sí? Pero hay algunas incertidumbres, y en nuestro caso en particular de productores agropecuarios, relacionadas con la naturaleza, que en nuestro caso siguen absolutamente vigentes. Lluvia, granizo, seca, mercados, etcétera, etcétera, gobiernos. Entonces nos tenemos que especializar en manejar la incertidumbre y evitar en la medida de lo posible que nos arruine el día. De nuevo, ya vamos a ir viendo cómo un poquito más adelante. Ahora vamos a un punto que es clave y es el último y es el que está en Colorado. ¿Sí? ¿Y qué es este? En lo que a la gente difiere es en el grado en que la incertidumbre les molesta. Hay un ejemplo terrible, pero a su vez muy ilustrativo, que tiene que ver con la tragedia de los Andes, volviendo a esa foto de ese grupo de chicos que vimos hace un ratito, y es el siguiente. De ese grupo, algunos murieron, otros quedaron asombrosamente sanos sin mayores complicaciones, y otros quedaron seriamente lastimados. En algún caso, como el de Parrado, con el cráneo con fisuras. Sin embargo, Parrado, que desde el choque estuvo 3 días en coma, a partir del choque estuvo 3 días en coma hasta que reaccionó, fue el que finalmente cruzó la cordillera. Él manejó excelentemente bien la incertidumbre. La historia de Parrado, contada en pocas palabras, es que en el accidente le ven la cabeza hinchada y rota y lo dan por muerto, lo dejan en el fondo del avión, roto, partido al medio, sobre el hielo, y ese mismo frío del hielo hace que el edema cerebral disminuya rápidamente y salve su vida. Salvó su vida de casualidad. Parrado era el único que llevaba parientes arriba del avión. Llevaba a su madre y a su hermana. Cuando se despertó, la madre había muerto y la hermana murió 48 horas después en sus brazos. Así estaba Parrado al día 4 del accidente, con la cabeza rota, la madre muerta y la hermana que moría en sus brazos. 60 días después cruzó la cordillera y salvó a todo el grupo que había quedado. Por el contrario, hubo compañeros de él que en el mismo accidente quedaron perfectamente enteros, o sea, sin quebraduras ni golpes graves, y algunos de ellos en esos 60 días murió. Murió porque se lo comió su mente, murió porque lo mató la incertidumbre, lo mató la desesperación derivada de la incertidumbre. Ellos el día 10 de los 72 que estuvieron en la montaña, con una radio que habían logrado hacer funcionar, se enteraron de que la búsqueda terminaba, o sea, de que no los seguían buscando, y de que se iban, por lo cual llegaron a la conclusión de que iban a tener que rebuscársela solo para salir de la montaña, porque los operativos de rescate habían concluido. La incertidumbre, por los primeros 10 días estaban esperando escuchar aviones o helicópteros, o a ver llegar gente caminando para salvarlos. Después del día 10 se dieron cuenta que estaban en el medio de un glaciar,
con la mitad de ellos muertos y la mitad de los vivos heridos, y que se les iban a tener que rebuscar solos, sin comida ni agua, con aludes de nieve y con temperaturas de 20 o 30 grados bajo cero. Bueno, algunos de ellos, aunque estaban sanos del cuerpo, la incertidumbre les quemó la cabeza y los mató. Ese es un gran ejemplo de esta cuestión, de que tenemos que ser del grupo de gente que la incertidumbre nos moleste lo menos posible. Hay, de hecho, y la pueden buscar en internet para ver en qué estado están cada uno de ustedes, una escala de intolerancia a la incertidumbre que hizo un especialista, si mal no recuerdo, inglés, donde a través de muchas preguntas, de las cuales acaben las 13 o 14 primeras, ustedes contestándolas van teniendo al final de este ejercicio, de este test, digamos, una respuesta al nivel de tolerancia o intolerancia a la incertidumbre que cada uno de ustedes tiene. Es muy interesante para hacer. Bueno, dijimos esta cuestión, ¿sí? Que la incertidumbre es lo contrario a la certeza y que el cerebro se maneja mucho mejor y más tranquilo y más alegre y emocionalmente más balanceado en estado de certeza. Y la incertidumbre es como una espina en el pie, ¿sí? Que tratamos de sacarnos desesperadamente lo antes posible, si no sentimos que no podemos caminar. Sin embargo, como dice esa frase que es de un poeta que no recuerdo cuál, la vida es un océano de incertidumbre entre pequeños archipiélagos de certezas. Es decir, es mucho más habitual en nuestra vida la incertidumbre que la certeza, empezando por cuántos días de vida o cuántos meses o años de vida nos quedan. Ninguno de nosotros, salvo que algunos de ustedes, espero que no, tengan una enfermedad terminal, ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Arrancando ya por esa incertidumbre, si la incertidumbre realmente nos preocupa, es lo que le pasa a alguna gente que directamente ante esa perspectiva se suicida. Los filósofos, los grandes pensadores, muchos de ellos, por esa enorme capacidad realmente de ver las cosas desde un punto de vista racional, sin creer en la reencarnación, o por ser ateos, o por no creer que había vida más allá, o lo que fuera, la certeza de que más temprano o más tarde iban a morir, optaron por directamente quitarse la vida. Bueno, fíjense lo siguiente, les estoy mostrando acá 4 fotos de gente que elige vivir en estado de incertidumbre. El señor que se tira a un acantilado atado de los pies, o aquellos que se tiran con un paracaídas de un edificio, o un policía de Sinaloa, o del potro que inicia cada semana un campeonato y sabe que enfrente hay un tipo que lo quiere sacar del campeonato. En algunos casos se arriesga la vida, en otros no, en algunos casos se hace por placer, en otros casos se hace por placer más dinero, por competencia o por lo que fuera. Esta gente elige vivir en estado de incertidumbre, lo elige. Esta otra gente, un empleado bancario, la cajera de un supermercado, un jardinero, daría la impresión de que prefiere más bien una vida de certeza, donde no corra riesgos físicos ni tenga que estar compitiendo día a día para mantenerse a la vanguardia de nada. Les muestro estos 2 ejemplos porque si estuviéramos en una presentación cara a cara, les preguntaría en este momento, ¿con cuáles de las 2 pantallas con imágenes se sienten más cercanos? ¿Sí? Sienten que son más representativas de ustedes. Y probablemente me digan que esta. Sin embargo, por el negocio que hacen, en el que están metidos, que tiene que ver con la producción o con la provisión agropecuaria, la vida que eligieron es esta, muchachos. El tema es que lo asuman, porque si lo asumen, van a disfrutar la incertidumbre como la disfruta ese policía o ese tipo que está tirándose con los pies atados o ese otro que se está tirando con un paracaídas. Entonces es cuestión de resetearse y darse cuenta que viven en este tipo de vida. Cuando alguien estudia agronomía, muy probablemente que no tiene previsto dedicarse a los negocios en ese momento, y entonces en realidad está estudiando una carrera media parecida, sin ofender a nadie, a la jardinería, es decir, a ocuparse de las plantas. Suena algo placentero, dentro de todo tranquilo, relajado, sin mayores complejidades, ni riesgos, ni sorpresas. Sin embargo, hoy se encuentran manejando millones de dólares que no son de ustedes, manejando venenos, manejando gente, ¿sí? Luchando con el clima,
con la incertidumbre del cobro, del dólar, de las notas de débito, etcétera, perdón. Por lo cual, más les vale entender que viven en un mundo de incertidumbre y empezar a disfrutar de esa incertidumbre, ¿sí? Si no, van a estar complicados. ¿Por qué van a estar complicados? Bueno, porque ustedes como empresarios, como asesores técnicos, tienen que estar tomando decisiones diariamente, ¿sí? Y un analgésico, mejor dicho, un anestésico para la toma de decisiones, algo que congela o que lentifica o que hace errar la toma de decisiones o que hace evitar la toma de decisiones es la incertidumbre. La incertidumbre es un veneno para la toma de decisiones, ¿sí? Cuando estamos en modo incertidumbre, nos cuesta muchísimo más tomar cualquier decisión que en un estado normal hubiéramos tomado con mayor facilidad. Por lo cual, de nuevo, la incertidumbre tenemos que tratar de sacarla de nuestros sentimientos. Ya va, de nuevo, en unos minutos vamos a ver cómo. De hecho, a partir de ahora vamos a ver, le voy a aportar en esta media hora que queda, lo que tiene que ver con las 5C del manejo de la incertidumbre. Son estas 5 y vamos a ir viendo una por una, ¿sí? Si las repasan un poquito, les doy 30 segundos para que las miren y para que piensen un poquito antes de que me ponga a hablar del tema. Traten de ver cómo podría manejar estas 5 palabras respecto a lo que es el grupo de trabajo que tienen en la agronomía, en la empresa o donde fuera. Les doy 30 segundos para que lo piensen. Bueno, veamos entonces las 5C. A ver si tiene que ver un poquito lo que ustedes pensaron en estos 30 segundos con lo que pasa en la realidad. Antes vamos a ver 2 minutos de cómo funciona el cerebro, en lo que hace a lo consciente y a lo inconsciente, ¿sí? La parte inconsciente es la que en realidad maneja nuestro cerebro. Si alguno en algún momento hizo algún curso de ventas conmigo, me habrá escuchado. El inconsciente gobierna nuestra vida. 9 de cada 10 decisiones que tomamos parten del inconsciente, no del consciente. ¿Y el inconsciente qué factor clave tiene? Bueno, las emociones. Es decir, que por carácter transitivo, 9 de cada 10 decisiones que tomamos en nuestra vida las tomamos más emocional que racionalmente, ¿sí? Somos seres emocionales que tenemos un pequeño filtro de raciocinio que cada tanto usamos, pero muchas veces no. Si el hombre fuera tan racional como supone que es, no existirían las guerras. El dinero que se gasta en guerras se gastaría en resolver la pobreza o el hambre o la mortalidad infantil. En vez de concentrarnos en si aborto sí o aborto no, nos concentraríamos en un buen sistema de adopción de todos los chicos que nacerían si se prohibiera el aborto, o cosas por el estilo, que se hace más por un tema emocional que racional. Nadie tomaría un arma en ningún momento de su vida por ninguna causa, porque racionalmente no tendría ninguna lógica matar a otra persona, y nadie querría robar porque racionalmente entendería que hay maneras más lógicas, justamente racionales, de obtener el dinero. El que roba muchas veces roba justificándose en que está vengándose, que es una emoción, por el nivel social en que le tocó nacer,
o vengándose de los ricos, es decir, siempre son explicaciones emocionales y no racionales, ¿sí? De hecho, muchas veces uno escucha y dicen, bueno, ¿y por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste tal disparate? Porque pintó. Pintó es el resumen más grande de hacer algo en modo emoción. Entonces, si 9 de cada 10 decisiones las tomamos del lo inconsciente y el inconsciente está basado en emociones y no en razonamientos, ¿sí? Más aún queda demostrar la utilidad de estas herramientas que vamos a ir viendo ahora y que gran mayoría de ellas tiene que ver con la parte emocional y no con la parte racional de nuestra vida. Empecemos por la comparación, la C de comparación. Y esta es bien, bien emocional. Se trata simplemente de ese viejo dicho que dice algo así como otros la pasan peor, o tan mal no estamos, ¿sí? O como dicen los españoles, amanece, que no es poco. Es decir, busquen comparar la situación en la que están en momentos de incertidumbre, cuando estén en un mal momento, cuando estén enojados, cuando estén tristes, asustados o lo que fuera, compárense con situaciones que otros seres humanos de la misma edad que ustedes han pasado mucho más graves y las que han logrado sobrevivir. ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, de alguna manera generar endorfinas por comparación. Uno dice, bueno, la verdad que si estos tipos pudieron lograr tal cosa, yo debería poder lograr tal otra. A mí me ha salvado la vida un par de veces, una en el mar y otra en la montaña, acordarme de los uruguayos. Y decir, seguí caminando, seguí caminando, seguí caminando, o seguí nadando, seguí nadando, seguí nadando, que es lo que se repetía Parrado mientras cruzaba la montaña. Seguí caminando, seguí caminando, seguí caminando, y si te vas a morir, morite caminando. Un ejercicio fácil que podemos hacer ahora es comparar esta época con la del kirchnerismo, y perdónenme si hay algún kirchnerista del otro lado, no lo creo. Pero digamos, teníamos un gobierno en contra del agro, ahora no. Nos guste o no Macri, antes teníamos un gobierno en contra del agro y ahora no. Antes teníamos un gobierno que cada día que podía puteaba el sector agropecuario. Ahora tenemos uno que, mal o bien, está tratando de dar una mano. Si están en una situación climática complicada, piensen en situaciones climáticas peores. ¿Va a solucionar el problema usar la comparación? No, pero nos va a hacer sentir un poco mejor, nos va a bajar un poco el nivel de estrés. En la medida que nos baje el nivel de estrés y que la incertidumbre nos moleste un poco menos, vamos a ser mejores para tomar decisiones, que eso es lo importante acá. Mejorar, aunque sea un poquito, el nivel de la toma de las decisiones. Entonces, comparación es el primero de los puntos. Pero es clave porque trabaja sobre la mente emocional, sobre la parte emocional de nuestro cerebro. Acá tienen algunas situaciones de comparación, la 125, las guerras mundiales, dos personas que aparecen ahí abajo, Juan Martín Posadas y Adriana Macías. Adriana Macías nació sin brazos, Juan Martín Posadas quedó parapléjico en un accidente en una tabla de surf con una ola. Al final de la charla van a ver algunos links de YouTube y es interesante que los escuchen y vean cómo personas que realmente en lo que hace a lo físico están limitadísimas han hecho grandes cosas. Quizás es porque tenían la certeza de que se iban a morir limitadísimos desde el punto de vista físico y entonces asumieron ese problema y tomaron la decisión de ir para adelante en lugar de deprimirse. Son interesantes esos casos por la cantidad de logros que han tenido en su vida en esta situación. Son dos personas muy jóvenes, una tiene menos de 40 y la otra tiene menos de 30, creo yo. Son latinoamericanos como nosotros, un uruguayo y una colombiana o mexicana. La segunda es la del compañerismo. Esta frase de Carlitos Páez es uno de los sobrevivientes de los Andes, ¿sí? El grupo es un respaldo indestructible que ayuda a despertar las cualidades dormidas de cada uno de sus integrantes. Les voy a decir dos cosas más sobre el grupo y sobre Carlitos Páez en particular. El grupo era un grupo de chicos bien criados por padres con mucho dinero que iban a un colegio inglés y ellos formaban parte de un equipo de rugby. Es decir, estos chicos tenían mucama, tenían servicio, no tenían que ganarse la vida, ¿sí? Simplemente tenían que ir al colegio y que no los echaran.
vivía en el mejor barrio de Uruguay, Carrasco, es decir, tenía muy poca cancha con la vida, ¿sí? Muy poca sufrimiento en sus espaldas. Y así todo, se armó un grupo que seguramente por jugar un deporte como es el rugby, que los roles están muy bien estructurados y también digamos, el liderazgo también es muy respetado, eso ayudó a que el grupo saliera adelante. Y en cuanto a Carlitos Páez en particular, que logró sobrevivir esos 72 días, después este tipo que estuvo 72 días sin morirse en la montaña, casi lo mata la droga. Volvió a Uruguay, volvió a Carrasco, volvió a su vida bacana, hijo de Carlos Páez Vilaró, el pintor, dueño de Casa Pueblo, todos conocerán Casa Pueblo, ahí en Punta del Este. Volvió a tener calefacción, volvió a tener una linda casa, sábanas, ducha, bañadera, probablemente jacuzzi, auto, y en esa situación perfecta cayó en las drogas y en el alcoholismo, y casi muere por drogas y alcohol. Entonces, fíjense cómo ese tipo que amparado por su grupo logró superar 72 días en la peor situación en la montaña, cuando quedó un poco solo a la vuelta, cayó en la depresión y casi termina muriendo se autoinmolaba con drogas y alcohol. El compañerismo entonces, perdón, es algo que tienen que impulsar fuertemente en sus estructuras. Compañerismo es escuchar a los demás, compañerismo es ser solidario con el que está peor, compañerismo es entender que alguno se va a caer en estas situaciones más que otro y que hay que levantarlo y que hay que ayudarlo. Compañerismo es estar con el doble de cuidado con lo que se dice y cómo se dice, estar más, ser más sensitivo con lo que está pasando al grupo, tirar buena onda en lenguaje de la calle, estar optimista, buscar encontrar el lado bueno o divertido de las situaciones. Por ejemplo, en la tragedia de los Andes se sentaban a comer en una ronda sobre la nieve helada o en el pedacito de avión que les quedó, pedacitos de comida que eran pedacitos de compañeros muertos. Eso era lo que comían, los pedacitos de compañeros que se iban muriendo. Pero para hacer menos dura esa situación, cada uno decía en voz alta lo que estaba comiendo, en su mente, no en la realidad. Y uno decía milanesas con papas fritas, otro decía carne al horno, otro decía sushi, y así iban trabajando cada almuerzo y cada cena para no volverse locos. Todo eso vale, todo eso es compañerismo. Una persona sola nunca podría haber hecho eso. Nunca se podría haber mentido tanto a sí misma como se puede mentir un grupo entero. Y a veces conviene mentirse. Comunicación es otra C, que es clave. Contar lo que está pasando, de nuevo, si hace falta suavizarlo un poco, se lo suaviza, pero lo peor que puede pasar es que parte del equipo no sepa qué va a pasar, porque de nuevo, ahí la incertidumbre empieza a trabajar y a comernos la cabeza. La comunicación es clave, desde el que está deprimido y no se lo tiene que guardar, lo tiene que decir el que está asustado, hasta el que está más envalentonado y también se tiene que animar a explicar por qué es optimista. Argentina es un país, desgraciadamente, que castiga a los optimistas y premia a los pesimistas. ¿Sí? Es un país que ha votado el pesimismo durante tantos años, el populismo, el regalar, la cultura del no trabajo, el que todo el tiempo está pidiendo por derechos, como si hubiera un Dios que te va a dar lo que pidas, y nadie habla de las obligaciones que tiene. Es un país que no ayuda a los optimistas, pero bueno, hay que hacerlo igual, hay que hacerlo igual. Comuniquemos todo lo posible, y hagamos comunicación de este tipo, ¿sí? Sobre estos valores, es decir, una comunicación en definitiva esperanzadora. Esta comunicación tiene que ser con el equipo, tiene que ser con los productores que asesoramos, tiene que ser con nuestros colegas, los asesores, es decir, tenemos que tratar de ser comunicadores positivos. Cuanto peor es la crisis, mayor tiene que ser la comunicación positiva. Tenemos que ir contra la corriente.
En el 2001, cuando vino la crisis de Argentina, hubo algunas pocas personas que decidieron, en vez de sacar la plata y salir disparando, al contrario, invertir más porque veían que había una posibilidad o que venía el sol detrás de la tormenta. Faena, Constantini, ¿sí? Los tipos que hicieron Nordelta, los tipos que desarrollaron Puerto Madero. En vez de salir disparando y sacar la plata afuera, hicieron todo lo contrario. Eurnequian, nos guste o no. Y ahora vemos dónde están, ¿sí? Confianza, ¿sí? Es la cuarta C. Lo que tenemos que construir es una buena zona de confianza. Una buena zona de confianza, ¿sí? Vamos a ver qué es esto. La zona de confianza, hagámoslo de atrás para adelante. Piensen en el caso McDonald's. McDonald's es una empresa que hace más o menos 50 años inició un negocio con fast food, con hamburguesas. Mejor dicho, cambió un negocio. El negocio de las hamburguesas ya existía, del fast food ya existía, pero ellos lo cambiaron. ¿Qué tenía el negocio de hamburguesas? Bueno, una serie de contras que tenían que ver con los miedos del consumidor. Miedos bromatológicos, miedos del grado de cocción, miedos del tamaño del sándwich, es decir, lo que nos pasaría si vamos a comer una hamburguesa, un chorizo o cualquier sándwich en algún lugar público de alguien que puso una parrilla en la calle y empezó a vender o al costado de la ruta, ¿sí? O paramos a comer en un lugar que desconocemos. Todos esos miedos, McDonald's los trabajó para evitarlos. Aseguró el grado de cocción, aseguró homogeneidad en el tamaño del sándwich, aseguró por supuesto todo el tema bromatológico, aseguró el gusto que la gente iba a sentir, aseguró un precio que tiene un índice que hoy se toma como un índice internacional, nunca hay sobresaltos con el precio de la hamburguesa de McDonald's, y eso nos generó a los consumidores, que somos muchísimos, independientemente que nos guste la hamburguesa o no, esa zona de confianza en la que entramos, no solo nosotros los adultos, sino que muchos de nosotros debemos haber llevado a nuestros hijos. Yo me hago cargo de eso. Por lo cual, lo que logró McDonald's fue transformar miedos o dudas en certezas. La hamburguesa te la vamos a entregar de tal tamaño, con tales componentes, en tal caja, con tal gusto, en aproximadamente tanto tiempo. Y te va a costar aproximadamente tanto en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día. ¿Sí? Bueno, esas certezas nos alejan de la incertidumbre y nos acercan a McDonald's. Entonces, todo lo que puedan hacer para generar confianza en sus clientes, partiendo de la confianza en ustedes mismos y en lo que están haciendo, suma al factor o a la creación de esta zona de confianza. Aunque duden, no le demuestren dudas al cliente. Las típicas charlas que se tienen con el productor cuando viene deprimido la agronomía o ustedes van al campo y que empiezan con frases como ¿a dónde va a ir a parar esto? O esta vez revienta todo, o lo que fuera, ustedes tienen que hacer el efecto contrario, tienen que ser un ancla en la tormenta, ¿sí? Tiene que ser el tipo que vaya disolviendo con su discurso esos miedos, aunque ustedes los tengan los miedos. Esto es un negocio, así que si hace falta mentir, se miente. Pero ustedes tienen que ir disolviendo los miedos. Si a ustedes le dicen, sí, tal cual, ¿a dónde va a ir a parar esto? Sí, tal cual, explota todo. Sí, tal cual, dicen que en un mes el dólar va a estar 80. Lo que hacen es el efecto justo contrario al que deberían hacer. Porque por aliarse con el cliente no lo están ayudando. Todo lo contrario, lo están asustando todavía más. Y la tarea de ustedes, como profesionales, como empresarios, como políticos en definitiva, que se tienen que manejar acá, es de sacarle un poco los miedos, porque el tipo tiene que seguir en el negocio. Porque si cada uno de estos tipos, estos productores que tienen miedo, se van yendo al negocio, y bueno, se van a ir del negocio ustedes más temprano que tarde. Entonces ustedes tienen que ser personas que se muestren seguras y tranquilas, aunque por dentro estén explotando. Después vayan y solucionen el tema del psicólogo, pero frente al cliente, frente a sus equipos, frente a las personas que están por debajo de ustedes o a sus socios, se tienen que mostrar fuertes, se tienen que mostrar confiados. O lo logran realmente o actúenlo, pero es una obligación que tienen, o una responsabilidad, o una conveniencia, o algo que les conviene hacer.
La última C, la C de conducción. ¿Sí? Cuanto más crisis hay, más se necesitan líderes. Después de grandes crisis aparecieron grandes líderes, para bien o para mal. Hitler fue un gran líder, desgraciadamente hizo todo lo que hizo, pero digamos, nadie lo paró durante 10 años, lo que indica que era un flor de líder, para el mal, pero un flor de líder, pero surgió de una gran crisis económica alemana. ¿Sí? Es decir, los grandes líderes surgen cuando hay grandes problemas. Eso es un hecho. Por lo cual, aprovechen esa oportunidad de que hay crisis. Porque cuando hay crisis, más oportunidades tienen de convertirse en líderes que conduzcan. Luego lo que tienen que hacer es conducir a esa gente hacia donde ustedes creen que hay que conducirle. Y como ustedes son todos buena gente, no son Hitler, son gente que lo que busca es que haya mayor producción, mayor alimento para el mundo, mejor producción, menos plagas, menos malezas, etcétera, etcétera. Bueno, los van a conducir para el lado correcto. Sean líderes ustedes, lleven a la gente hacia allí. Cuanto más crisis hay, más fácil es encontrar líderes que conduzcan. Aprovechen esa oportunidad. Además, de alguna forma, algunos de ustedes son los dueños o los gerentes de las agronomías y no tienen más remedio que hacerlo. No tienen la elección. De ninguna manera tienen la elección para decir, no, yo a este equipo en esta situación no la voy a conducir. Al contrario, es cuando más obligación tienen de conducirla. Así que cárguense la responsabilidad en la espalda y denle para adelante, no hay remedio. Estos dos ejemplos básicamente lo que buscan mostrar es lo que hace un líder correcto y lo que hace un líder equivocado. ¿Sí? Un líder incorrecto toma a la gente en determinado estado de ánimo y después de hablar con ella, la deja todavía peor de lo que estaba, es decir, la lleva hacia un bajón. El líder que hace bien las cosas toma a la gente bajoneada y con su discurso, con sus acciones, la deja más arriba de lo que estaba. La deja up, ¿sí? La deja pum para arriba, como le quieran decir. La deja más optimista que antes que escucharlo. Un ejercicio fácil para hacer, para ver si son buenos líderes, si están haciendo las cosas bien, es hablar con la gente y ver qué pasa después que hablan con la gente. Si la gente queda más optimista, más confiada, más contenta, están haciendo bien el trabajo. Y si no, todo lo contrario. Como les decía hoy, acá este es un link de YouTube que no hay tiempo de ver porque es una charla TED que dura 15 minutos, pero al final de la presentación, de la cual quedan unos 10 minutos, están todos los links para que puedan ver y a quienes me la pidan les envío la presentación por correo electrónico, ¿sí? Como hacemos siempre. Bueno, dejando de lado un poco el tema de la incertidumbre, vamos a hablar dos palabras sobre el análisis de problemas y sobre la toma de decisiones, ¿sí? En estos 10 minutos que quedan. Problemas tenemos todos los días. Problemas tenemos todos los días, desde que se nos acabó la pasta dentífrica hasta que un granizo nos destruyó el total de la producción. Desde un pequeño dolor de estómago hasta que nos dan el resultado de una biopsia y dio maligna. ¿Sí? Bueno, que el auto no arranca. Problemas tenemos permanentemente. Atorarnos tomando un mate ya es un problema, pero hay distinta magnitud de problemas, ¿sí? Simplemente es algo que no es deseado. Un problema es algo que no es deseado. Hay muchísimas definiciones de problemas. Yo tomé esta, pues en definitiva es, no está pasando lo que yo querría que pase en cualquier ámbito. Bueno, ese es un problema. ¿Cuánto nosotros ampliemos ese problema o cuánto lo tomemos como un terrible problema o simplemente como algo a resolver? Pasa de nuevo por nuestro sistema emocional. Una cuestión que se recomienda siempre, que doy cursos completos de análisis de problemas y toma de decisiones, pero duran 8 o 10 horas, realmente es una cuestión compleja. Pero hablando así en 2 minutos, una de las cuestiones que más se recomiendan frente a un problema es tratar de que no caigan del lado emocional. Llevarlas como se pueda al lado racional. Vamos a dar un ejemplo. Estamos en un semáforo, viene otro auto de atrás y nos choca. Nos choca despacio. No nos genera ningún problema. Quizás nos rompió una óptica o nos marcó un poquito el paragolpes, nada grave, nada que se resuelva, nada que no se resuelva sin un poco de dinero que además lo va a poner el seguro de la otra persona.
Así que en lo racional sería simplemente un par de preguntas, ¿estás bien? Y intercambiar los datos del seguro. Pero probablemente, en más de la mitad de los casos, pasemos a la agresión, desde la agresión verbal hasta los golpes. Bueno, el ejercicio ahí hubiera sido pasar del plano emocional que nos lleva a agredir o a golpear al plano racional de decir, esto se soluciona con 2 datos que me des y otra cosa. Ese es un simple ejemplo. Un problema, para resolverlo, tiene que pasar por las siguientes etapas. En la medida en que salteen estas etapas, más riesgos hay de que el problema no se resuelva o que la solución que elijan para el problema sea la incorrecta. Les acabo de contar un caso, de referir un caso de que nos toquen el auto y que por darle 2 trompadas a la otra persona, nosotros, por ahí, su seguro, nos pague el arreglo de nuestro auto, pero nos cueste 20 veces más el juicio por agresión a la otra persona. Entonces, tomamos una decisión atrás del problema del golpe en la óptica de nuestro auto. Sí. ¿Tomamos la decisión correcta? ¿Darle 2 trompadas al que nos chocó? No, obviamente, de ninguna manera. Bueno, entonces, estos son los pasos para la resolución. Otro día podemos dar una videoconferencia sobre resolución de problemas y verlas con detalle. Es muy interesante este tema. Realmente, por lo menos a mí, me gusta mucho trabajarlo y en la vida diaria me ayuda mucho. Sí, ¿no? Entramos entonces en la última parte, que es la toma de decisiones, ¿sí? Y ya estamos básicamente en el horario de las 7, que es cuando preveíamos terminar la presentación y poder pasar, si quieren, algunas preguntas. No. Bueno, esto es lo que nos pasa a los líderes, lo que les pasa a ustedes como gerentes, como dueños, ¿sí? Tener que tomar decisiones permanentemente, decisiones hacia adentro y hacia afuera, decisiones respecto a nuestro equipo, respecto a nuestro negocio, decisiones respecto a nuestros proveedores y a nuestros clientes, ¿sí? Por lo cual, permanentemente estamos tomando decisiones. El tema es, una de las cuestiones que hacen a la profesionalización de la toma de decisiones, es que nuestras preferencias personales, nuestro carácter, nuestra forma de ser, las contamine lo menos posible. Lo ideal sería que las decisiones las tomara una máquina. De hecho, se ha desarrollado hace ya muchos años la máquina de jugar al ajedrez que le ganó a los campeones mundiales. Y cuando se estudió un poco cómo una máquina le podía ganar a un campeón mundial de ajedrez, se dieron cuenta que en algunos casos el campeón mundial se dejaba llevar por alguna emoción, o que para mover la siguiente pieza en algún caso no era tan racional la decisión. Algún miedo, algún temor, algún recuerdo de una jugada anterior que les había llevado un mal resultado hacían que cambiara la decisión que tomaba, cosa que la computadora en ningún caso hacía. Bueno, resultado, ganaba la computadora. Entonces, todo lo que puedan evitar el personalismo en la toma de decisiones es bienvenido. Una de las maneras de combatir el personalismo, además de ser autocríticos y de ser humildes, pasa por trabajar en equipo. Pasa por conversar con el equipo y darle libertad de opinión para poder hacer como una cuestión estadística, ver cuánta gente opina para un lado y cuánta opina para el otro. Y que eso ayude a la toma de decisión final, que siempre es prioridad o responsabilidad del líder, del gerente o del propietario. Pero si son un poco demócratas para escuchar otras opiniones, es probable que pifien menos decisiones o que trabajen más sobre seguro. Acá está esta otra cuestión también, que por una cuestión también de emociones, de miedo, de temor, el riesgo es inversamente proporcional a la magnitud del compromiso en la toma de decisiones, ¿sí? Es decir, si no corre, una cosa es que jugar a la ruleta rusa. No sé si alguno de ustedes juega a la ruleta rusa, yo nunca jugué ni jugaría, es decir, no arriesgaría
elegir un juego donde, donde el riesgo es que la bala quede en la recámara y me vuele la cabeza. Sí, estuve dispuesto a jugar al rugby o a saltar a caballo, que tienen ciertos riesgos, pero no jugaría a la ruleta rusa, ni tampoco podría hacer motocross. Es decir, hubo riesgos que estuve dispuesto a correr y otros que no. Cuando uno tiene, yendo más al mundo de los negocios, un riesgo de mucho dinero, tiende a pensar más emocional en función del miedo a perderlo que racional. El ejemplo que les di de Constantini, de Faena, o de otras personas que en plena crisis del 2001, en vez de sacar el dinero por miedo, analizaron que ninguna crisis es eterna y cuando el país se recuperara iba a tener que crecer todo lo que había decrecido en esa época o lo que iba a decrecer en ese par de años, dejaron el dinero acá y además compraron tierras, compraron lotes, compraron zonas que después pudieron animarse a mirar racionalmente hacia adelante en lugar de emocionalmente hacia atrás, y que hoy se convirtieron en vergeles, es decir, compraron tierras a $50 el metro menos, que hoy valen $5.000 el metro, o 500, o sea, multiplicaron por 100, multiplicaron por 1000 de inversión, pero corriendo riesgos. Es gente en particular. Ustedes están en el mundo de los negocios, por lo cual deberían ser más parecidos a esa gente que a la señora que no sale a hacer las compras por miedo a que llueva y mojarse. Pero hay que entrenarlo eso. Hay que entrenarlo. Y sobre todo una cosa importante, tomarlo como algo habitual. Fíjense el rugby y el fútbol. El mismo golpe en un jugador de rugby, en un partido de rugby, y el mismo golpe en un partido de fútbol, el futbolista queda 10 minutos tirado. No solamente, en muchos casos no es solamente para engañar al árbitro, es porque no está previsto, digamos, toma el golpe como algo que está fuera de las reglas del juego y es como si le doliera más. El rugbyer, que espera que ese golpe se lo den porque es inherente al juego, recibe el golpe y sigue parado jugando y recibe otro golpe y realmente para cuando no da más. El golpe técnicamente es igual, el moretón, la lastimadura, el nivel de choque o lo que fuera, pero es cómo se toma ese golpe, si como algo habitual y previsible, como es para ustedes habitual y previsible que haya corridas bancarias, que haya problemas climáticos, pues en definitiva todos los años pasa algo. El año que no anda mal el mercado, anda mal el clima o anda mal la economía, es decir, está previsto dentro del juego que ustedes juegan. Entonces, si se van a hacer mala sangre por cada una de esas cuestiones, realmente van a tener una vida de profesionales o comercializadores o empresarios agropecuaria muy desgastante, ¿no? Los factores que nos impiden tomar las decisiones o buenas decisiones son, por ejemplo, estas, ¿sí? Cuando elijo algo, renuncio a otra cosa. Cuando elijo no dar crédito, renuncio a hacer una venta. Cuando elijo dar crédito, renuncio a tener tranquilidad de qué va a pasar con el dólar. ¿Sí? Tomo una decisión y fracaso y me autoflagelo porque fracasé. El fracaso es algo como las enfermedades que nos dejan anticuerpos. El fracaso cada tanto es bueno tener uno. Los grandes millonarios del mundo y los grandes inventores se han cansado de tener fracasos antes, pero toman el fracaso como un aprendizaje, no como algo para nunca más cruzarse. Y para eso no hay que tenerle miedo al fracaso. Argentina castiga los fracasos y así nos va. Estados Unidos, Alemania, Israel premian el fracaso. No analizan en el currículum de un tipo qué vez le fue mal. Analizan qué veces le fue bien y en función de eso les prestan dinero, aunque en la lista haya enormes fracasos. Entonces, traten de pensar con ustedes mismos de la misma forma. La última, mis decisiones pueden ir en una dirección que a la larga no deseo. ¿Quieren estar en este negocio? ¿Quieren levantarse viendo qué pasó con el dólar? ¿Quieren levantarse a mirar el Weather Channel? ¿Quieren todos los días tener que mirar los mercados cómo están? Porque si todo eso les desbasta la mente y los vuelve locos y les da miedo y les da estrés y les da úlcera, cambien de negocio. Cambien de negocio. En definitiva,
esta es otra vieja frase con la que termino esta conferencia de una manera muy poco académica, es lo que hay. Es lo que hay. Volviendo un poco al ejemplo, al gran ejemplo que nos dieron a todos los seres humanos de 1970 y algo en adelante, que conocimos la historia, y me refiero a los uruguayos que cayeron en la montaña, lo que ellos tenían es lo que había, y con lo que había se arreglaban. Mientras hubo un poquitito de comida que había quedado en el avión, para que se den una idea, uno de encontrar unas bolsitas con maní bañado en chocolate. Entonces, algunos se comían el chocolate de afuera, es decir, lamían el maní y se comían el chocolate, y después le pasaban el maní sin chocolate al otro y el otro se comía el maní. Y cuando se acabó el maní, se comieron a los amigos muertos. Eso es lo que hay. Lo que ustedes tienen es bastante más que eso. Tratemos de verle el lado positivo, porque verle el negativo no tiene la más mínima ganancia ni la más mínima utilidad. Bueno, acá tienen algún listado de charlas interesantes, de filmaciones que hay en YouTube, para que vean. Después les puedo pasar a los que quieran la presentación, para que vean casos que realmente, por lo menos a mí, me llamaron la atención y me ayudaron bastante con todo este tema. Yo, como algunos de ustedes sabrán, soy cuentapropista desde el año 93, en que dejé la comodidad de una multinacional, Cargill, y me dediqué a tener mis propios negocios. Tuve editoriales, tuve empresas de organización de eventos durante 9 años, tuve restaurantes durante 3 o 4, tengo mi consultora desde hace 25. Cada año, cada 1 de enero, mi presupuesto empieza en 0 y empieza la incertidumbre de si voy a poder vivir o no de mi profesión. En su momento llegué a tener 30 empleados. Eso me da una gran incertidumbre, por ejemplo, esa no la soporté y traté de disminuir ese número para entrar en una zona de comodidad mayor. Pero bueno, fue un poco el trabajo que fui haciendo con mi propia persona. Pero a esta altura del partido creo que me atrae un poco la incertidumbre. Por eso he ido ampliando la consultora a toda Latinoamérica, salí de la zona de confort de trabajar solo en la Argentina. En su momento también salí de la zona de confort de trabajar solo en la parte agropecuaria y me metí en la gastronomía, porque nunca dejé la consultora cuando me metí en la gastronomía. Bueno, me gustó salir de la zona de confort. Si hubiera dudas o consultas, y desde ya agradeciéndoles haber estado acá presentes, levanten la mano, les doy audio y hacen las preguntas que quieran. Gracias. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? ¿Nada de nada? Bueno, gente, entonces les agradezco. Me gustaría tener algún feedback, que pongan ahí por escrito en el chat, si alguno tiene ganas, o por mail, qué les pareció la conferencia, y a quien me la pida se la envío por correo electrónico. Buenas tardes y seguimos en contacto.